Bueno, muchas gracias, Carlitos, y buenas noches a todos. Los abrazo. Una bendición grande desde aquí, desde Facatativá, Cundinamarca. Eh, Realmente muy orgulloso de poder estar en este espacio con nuestra amada escuela ICL y NILIT, pues porque ya lo veníamos trabajando hace un tiempo, lo habíamos hablado con Carlitos y por fin se dio el espacio, así que es una gran bendición estar aquí con todos ustedes acompañándolos. Em, inicialmente quiero decirles que básicamente creo que la vida me ha dado la oportunidad de estar acá simplemente porque he vivido, como todos ustedes. Y creo que el hecho de haber vivido es lo que realmente nos da el poder para ser inteligentes emocionalmente. El haber vivido y haber superado situaciones conflictivas es lo que nos da la fuerza. Podemos estudiar toda una vida libros sobre inteligencia emocional, podemos ver muchos videos, podemos escuchar muchas personas e ir a un sinnúmero de conferencias, pero eso es algo que se da con la práctica, con la vida. Yo, al igual que todos ustedes, soy una persona a quien a veces la vida le ha dolido fuertemente y que ha tenido que pasar por situaciones duras, pero asimismo también reconozco la belleza de la vida y sé que estamos aquí fundamentalmente para aprender. Entonces, ese es mi mensaje principal. Considero en general, desde un punto de vista muy personal, que expertos en inteligencia emocional no existen, en la medida en que la práctica es lo que nos va haciendo realmente ser mejores cada día. Pero pues conocimiento podríamos tener mucho. Yo soy un apasionado por el conocimiento humano, por la psicología, por las ciencias humanas, la comunicación y por eso la pasión con este tema de las emociones. Bueno, voy a compartir acá mi pantalla. Por favor, me confirman si la ven. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Listo. Bueno, en la imagen de la promoción del webinar decía manejo adecuado de las emociones, eso es, pero yo quise ponerle un título especial y es ¿cómo domesticar a un dragón? Porque muchas veces lo sabemos todos, las emociones pueden ser como un gran monstruo, como una criatura que puede hacernos mucho daño o realmente exponernos a cosas peligrosas, quemarnos, como lo podría hacer un dragón, pero al mismo tiempo cuando lo podemos domesticar, cuando podemos trabajar con él, con esas emociones que a veces son como dragones, así como en las historias épicas, como por ejemplo la que muchos conocemos aquí, el Caballero de la Armadura Oxidada. Cuando logramos dominarlas, en realidad también ellos pueden ser criaturas que nos pueden enseñar cosas maravillosas, criaturas míticas, poderosas, misteriosas y que tienen un poder muy grande para transmitirnos en general en la vida. Por eso digo cómo domesticar un dragón. Entonces, bueno, espero que lo que voy a compartir con ustedes acá esta noche les sirva para aprender a domesticar ese dragón y hacerse amigo de él, porque es lo que necesitamos. Hacernos amigos de nuestras emociones, comprenderlas para poder trabajar con ellas. Dice por acá, el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. En realidad esas emociones no están en otra parte que dentro de nosotros. Así que dominarnos a nosotros mismos es lo fundamental. Empezar por trabajar en nuestro interior, que es realmente el único lugar sobre el que podríamos tener absoluto control. Y para empezar, pues quiero recordar algo de lo que les acabo de decir. Para ser un experto en inteligencia emocional, en las emociones, uno lo que necesita es haber vivido. Necesita que le haya dolido la vida, que a veces haya tenido que enfrentar situaciones que lo superan. Y pues por lo tanto solo nos conocemos y solo conocemos nuestra fuerza cuando estamos viviendo pruebas. Cuando estamos completamente calmados o por ejemplo si tengo la oportunidad de irme para el campo a vivir a un monasterio en lo más alto de los Himalayas, pues por supuesto que tendría mucha paz y en teoría sería muy fácil, pero eso solo se da cuando enfrento pruebas y cuando estoy día a día interactuando con situaciones y personas. La vida es una escuela y más en este tiempo. Son tiempos de incertidumbre. En esencia, yo me he dado cuenta a través de mi experiencia vital que la vida siempre es incertidumbre. Nunca estamos completamente seguros de lo que va a pasar, aún si
tenemos un cierto marco de certezas en nuestra vida y creemos que tenemos ciertas cosas garantizadas. En realidad, la vida siempre es incertidumbre porque nunca podemos saber lo que va a pasar al día siguiente, pero una cosa muy importante, no somos víctimas de la vida. Muchas veces nos sentimos víctimas de la vida, pero la verdad es una escuela, es una maestra, y Dios, más que querernos castigar, nos ama y nos quiere enseñar. Las emociones, hablar de emociones es hablar de movimiento. La emoción es una fuerza motriz, de hecho la principal fuerza motriz de los seres humanos. En muchas ocasiones nos sentimos muy racionales o nos decimos ser racionales, pero en realidad es que un altísimo porcentaje de nuestras acciones están movidas por las emociones. Porque las emociones son mensajes del cuerpo, son claves, son intuiciones que nos llegan ahí. Primero, en nuestra evolución cerebral y en nuestra evolución psicológica y fisiológica, primero existieron las emociones antes que los pensamientos racionales. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Por eso las emociones son tan poderosas y tan fuertes y tienen tanto poder para movernos. Hay una pregunta constante de si las emociones son automáticas o son controlables. En muchos sentidos, desde un punto de vista evolutivo, tenemos una gran cantidad de emociones con las que nacemos, estamos codificados genéticamente, históricamente, por milenios para responder de ciertas maneras ya aprendidas, estereotipadas. Pero lo cierto es que en la medida en que somos seres un poco más racionales y también nuestro cerebro ha hecho esa fase de evolución, en realidad sí podemos controlar mucho de lo que son nuestras emociones, pero requiere un trabajo, requiere disciplina. De ahí, por ejemplo, el poder del lenguaje. Hablar es una manera de declarar cosas, hablar es una manera de crear realidades. El lenguaje no es ingenuo, el lenguaje no es indefenso, el lenguaje realmente produce cosas. Entonces, a la hora de las emociones también es importante tener en cuenta eso. Trabajar con las emociones no significa reprimirlas, sino gestionarlas. Muchas veces nos escondemos, a veces tras drogas, drogas legales, drogas ilegales, drogas metafóricas, drogas simbólicas o drogas reales para no ver, para no sentir, como irnos, ver televisión, en los casos más desafortunados consumir drogas, alcohol, cosas como esas. Pero lo que hay que hacer con las emociones es mirarlas a la cara y trabajarlas. De ahí que aquello de que se habla del coeficiente intelectual, en realidad en la vida no es tan importante a la hora de tener éxito según las investigaciones que se han hecho, que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, que se han llevado por mucho tiempo. El coeficiente intelectual, por ejemplo, tan solo tendría la capacidad de predecir del 10 al 15% del éxito en la vida. Así que el coeficiente emocional y la inteligencia emocional es fundamental en muchos sentidos, como ya lo vamos a ver. Bueno, voy a empezar acá con algunas pinceladas de ciencia. Digo pinceladas, son temas muy cortos. En realidad, el enfoque principal del webinar es hacia la práctica, qué hacer específicamente, unos consejos bien prácticos, como yo lo he dicho, lo saco de mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, no sé si es lo que a todos les puede funcionar, pero lo comparto porque creo que tiene mucho sentido. Bueno, hablando precisamente de esa evolución de las emociones, o de la evolución cerebral del ser humano, vamos a repasar esto. Resulta que el cerebro se supone, pues se ha entendido que el cerebro tiene tres partes fundamentales en cuanto a la evolución. Primero se desarrolló un cerebro reptiliano, la forma más básica, las estructuras más básicas del cerebro se desarrollaron básicamente para que fuéramos capaces de responder instintivamente y cumplir necesidades automáticas, instintivas, como el hambre, la sed, el sueño, el sexo, y eso nos garantiza la supervivencia en un nivel bien primitivo. Después se desarrolló el cerebro límbico, que es precisamente donde están las emociones. Es ahí donde se produce todo ese comportamiento, ya ahorita lo vamos a ver. Es ahí precisamente donde sucede todo este tema de las emociones y es ahí donde se da la conexión para todo lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando estamos expuestos a las emociones. Y finalmente está el cerebro, el nuevo cerebro, el neocórtex, la corteza cerebral, que es donde está la parte más lógica, la parte más racional de nosotros, y tal vez esta es la parte que más nos diferencia con el resto de los animales.
pero curiosamente también a veces parece que es la que más nos mete en problemas, porque esto de tener un pensamiento simbólico y complejo también hace que nosotros complejicemos la vida. Entonces, el neocórtex nos ayuda a gestionar las emociones, a gestionar los impulsos. Por ejemplo, se sabe que en las investigaciones que se ha realizado, por ejemplo, con asesinos en serie, con psicópatas, se sabe que hay alguna deficiencia o alguna lesión notable o una disminución en el neocórtex. De ahí que ellos no son capaces de sentir emociones, no son capaces de controlar sus emociones, sus impulsos, y por eso pueden hacer lo que hacen sin sentir la más mínima piedad o dolor por otras personas. Son incapaces de sentir empatía. Bueno, esto sobre el cerebro, sobre las tres partes de nuestro cerebro, hablando desde el punto de vista evolutivo. Aquí vamos a mirar el sistema límbico, que es precisamente ese cerebro emocional. Entonces, bueno, son una cantidad de estructuras bueno, cumplen diferentes funciones, pero básicamente acá me enfoco en 4, que es donde se producen las emociones. Entonces estamos hablando del hipocampo, que lo comparan con un caballito de mar por su forma. ¿Qué pasa en el hipocampo? Lo que existe es la memoria específica de las emociones en cuanto a lugares, personas, datos, sensaciones. Entonces, la memoria. En general, el hipocampo funciona para muchos procesos de memoria, pero en cuanto a las emociones tiene grabado todos los datos. Digamos que los datos más duros y más calculados y específicos están ahí. En el hipotálamo, ¿qué sucede? El hipotálamo almacena esas respuestas corporales estereotipadas, como por ejemplo una expresión muy específica a nivel facial de la tristeza, del dolor, de la rabia, que atraviesa todas las culturas, todas las geografías, que no tienen nada que ver con una cultura en particular o con una formación, y que se considera que es universal. Es ahí precisamente donde suceden esas emociones que son universales a todos los seres humanos, respuestas estereotipadas. En el giro cingulado encontramos ya lo que son los sentimientos o las experiencias subjetivas. Ahí es donde se producen, se desarrollan y se almacenan esos sentimientos, que ya es un poco más, la diferencia entre emoción y sentimiento un poco es que la emoción es mucho más corporal y digamos que más automática, más instantánea, menos controlable, y el sentimiento ya es esa sensación que nos queda principalmente en el pensamiento, algunas veces también se refleja en el cuerpo. Entonces es ahí donde se produce. Y finalmente pues está la amígdala. Creo que ya habremos oído hablar mucho de la amígdala. No tiene nada que ver con las amígdalas que tenemos en la garganta, así que si nos da amigdalitis no significa que tengamos un problema con las emociones, son dos cosas diferentes. La amígdala del cerebro es una estructura diferente, y básicamente aquí se dan las reacciones emocionales más impulsivas, las más irracionales. Por ejemplo, si vas caminando por el bosque y te aparece un oso, obviamente tú no vas a querer entrar a negociar con el oso y no le vas a preguntar, oye, pero ¿por qué tan mal geniado? ¿Pero por qué me muestras los dientes? Evidentemente no vas a poder hacer eso. Lo que necesitas es la supervivencia, necesitas sobrevivir, y para eso está la amígdala. ¿Qué va a pasar cuando la amígdala se da cuenta de lo que está sucediendo? Pues vamos a correr, a sacar mucha fuerza, se va a mover mucha más sangre hacia las piernas, el corazón va a latir más deprisa y se van a producir una gran cantidad de reacciones corporales que nos preparan para la supervivencia. Entonces, en esencia, el sistema límbico lo que hace básicamente es eso: protegernos, cuidarnos, ayudarnos para que en la vida no suframos y no nos expongamos constantemente. Lo que sucede es que cuando normalmente somos llevados por las emociones y cuando nos permitimos vivir en sensaciones de estrés, de temor, de amenaza constante, como si estuviéramos en tiempos de cavernas, eso va generando realmente, va dejando su huella, una huella realmente muy costosa en el cuerpo, en la mente, y ya todos sabemos qué sucede: enfermedades que vienen con el estrés, bueno, una gran cantidad de cosas, estados que se mantienen ahí. Se habla mucho del secuestro de la amígdala desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de Daniel Goleman específicamente, quien fue la persona que formuló la teoría de la inteligencia emocional. Él habla del secuestro de la amígdala, es decir, ese momento en que nos poseen las emociones
en que parece que actuamos de una manera completamente irracional y luego caemos en cuenta de lo que hicimos. En situaciones de peligro está muy bien que pase esto, pero nos pasa también en la vida. Y nos suele suceder muchas veces que hacemos cosas y después estamos diciendo, oh, por Dios, ¿qué hice? Entonces, es importante aprender a notar los signos de un secuestro de la amígdala. Bueno. Bueno, ahí están las emociones, diferentes emociones, ¿no? Esas expresiones que nosotros podríamos identificar aquí fácilmente, uno podría decir, ah, mire, este está triste, este está de mal genio, este está llorando, este tiene pereza, este está celebrando, bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué lo identificamos? Esas son las huellas que nos han quedado precisamente, o sea, lo que hace posible el hipotálamo. Esas son las huellas, las reacciones estereotipadas que hacen que nosotros reconozcamos las emociones y las tengamos y sean universales. Como les decía antes, hubo emociones antes que pensamiento. Ya vimos de qué manera el cerebro se desarrolló y por eso las emociones fueron primero en la evolución. El cerebro creció de arriba a abajo. Y entonces acá en este momento yo digo que levante la mano aquel que nunca haya sido secuestrado por la amígdala. Que levante la mano aquel que no haya cometido un error en un momento de mucho calor o de mucha emoción. Esas cosas nos pasan y nos han pasado a todos. Bueno, hablando ya específicamente de inteligencia emocional, del concepto como tal, entonces dicen los expertos, yo principalmente me guío acá por Daniel Goleman, aunque pues hay muchos que han trabajado en estos temas. Inteligencia emocional es la capacidad para percibir, comprender y regular las emociones propias y las de otros. Esa es la definición más general que podríamos tener. Obviamente también si lo buscamos en internet seguramente nos van a salir diferentes definiciones, pero básicamente es eso, percibir, comprender, regular. Esto era algo que hace poco nos estaba recordando Jorgito en el módulo de inteligencia emocional que estamos trabajando en este momento con los estudiantes de Virtual 5 de Virtual 6 de ICL. Bueno, entonces aquí hablando específicamente de la teoría de Daniel Goleman, Daniel Goleman dice que hay 5 competencias fundamentales en las cuales se manifiesta la inteligencia emocional. Esas 5 competencias son autoconciencia o autoconocimiento, autorregulación o autocontrol, motivación o automotivación. La empatía, bueno, la empatía la pone primero él, empatía y las habilidades sociales. Entonces, vamos a ir explorando cada una de ellas, las vamos a entender exactamente en qué consisten, en qué se manifiestan y después de cada una de ellas doy una serie de recomendaciones muy específicas para trabajar en las emociones. Bueno, hablemos de autoconciencia. Autoconciencia básicamente, ¿cuál es el mensaje? Obsérvate, obsérvate. Significa parar, significa mirarnos, darnos cuenta. Conciencia es lo que hacemos en el coaching todo el tiempo. Generar conciencia, trabajar para que las personas sean conscientes, vean las cosas, noten, se den cuenta, reconozcan. Y aquí yo digo observar y sentir, y sobre todo una cosa muy importante sobre las emociones, aceptar. ¿Me están escuchando bien? Sí, va muy bien. Bien, Excelente. bien, es que, ok. Te observamos. Bien, bien. Estamos autoconscientes. Listo, muchas gracias, Jorgito. Bueno, listo, bien. Entonces, observar y darnos cuenta, y sobre todo una cosa importante, aceptar las emociones. Obviamente hay muchas emociones con las cuales nos queda difícil aceptarlas. Por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué sentí esa rabia? ¿Por qué me porté de esa manera? ¿Por qué hice eso? ¿O por qué siento celos? ¿O por qué sigo sintiendo amor cuando la veo a ella después de 3 años, de 10 años? Bueno, cosas como esas. Entonces, aceptar las emociones está dentro de la autoconciencia. Otra cosa importante, ponerle nombre a las emociones o por lo menos ser capaz de explicarlas. Eso significa ampliar nuestro vocabulario emocional. Muchas veces solemos decir como que me siento mal, pero no sé qué siento, es que tengo un no sé qué, no sé dónde, cositas como ese estilo. Ponerle nombre a las emociones es fundamental y saber explicarlas, al menos conocerlas, al menos saber de qué manera las estamos sintiendo. Saber quién eres, también sobre ti mismo, el famoso conócete a ti mismo del que nos hablaban los griegos y que estaba en la entrada del oráculo de Delfos, era eso,
fundamentalmente conocernos, mirarnos, mirar hacia adentro, dejar de mirar tanto hacia afuera, además porque solemos mirar más a las demás personas que a nosotros mismos, solemos juzgar y somos buenísimos para hacer juicios, pero difícilmente nos miramos el alma al espejo. Entonces es mirarnos a nosotros mismos, pero sobre todo sin juicios, aceptándonos tal como somos. Bueno, y aquí viene la pregunta entonces, autoconciencia, ¿y cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Entonces, el mensaje fundamental es para y obsérvate. Pero entonces el punto es este, salir del piloto automático. Ustedes saben que vivimos la vida normalmente en piloto automático, yendo de aquí para allá en una carrera frenética, trabajando, reaccionando más que respondiendo a la vida, resolviendo una cantidad de situaciones no siempre bien resueltas, pero muy pocas veces nos paramos a hacer conciencia. En el coaching precisamente trabajamos eso, los procesos de coaching de vida y en general los procesos de coaching, ya sea de ejecutivo de equipos, es parar para hacer conciencia, parar para pensarse, para repensarse, mirar, analizar, comunicarse con uno mismo y reinventarse. Entonces esto es lo importante, salir del piloto automático y detenerse. Escucha tu corazón, no es la famosa frase, escucha tu corazón es la intuición. A veces, y sobre todo en un mundo extremadamente racional y materialista, esto de escucha tu corazón puede sonar un poco cursi. Pero realmente cuando nosotros nos oímos, nos sentimos a nosotros mismos, las emociones tienen muchos mensajes para darnos, esa es la intuición, lo que sentimos en el corazón, eso que llamamos corazonadas, palpitaciones, ese tipo de cosas realmente son mensajes que tienen cosas importantes para decirnos. Tiempo y disciplina, por supuesto, para esto se requiere disciplina. Nadie se hace inteligente emocionalmente con una charla sobre las emociones, leyendo un libro. Reitero, esto es de práctica. Hacer visible lo invisible o también hacer consciente lo inconsciente. Hay muchas cosas, muchas emociones que también han quedado grabadas profundamente en nuestro inconsciente y a veces parece que nos salen de una forma completamente automática y decimos, ¿esto de dónde salió? Pero también tiene que ver con las vivencias que hemos tenido y sobre todo la carga emocional que han tenido las vivencias. Entre más alta sea la carga emocional que ha tenido una vivencia, más fuertemente se va a grabar en nuestro inconsciente. Y cuando las cosas están grabadas en el inconsciente salen de forma automática y ahí sí que de verdad parece que no podemos reaccionar ante ellas. Entonces empezar a traer a la conciencia cosas, recordar, ir y profundizar un poco en eso es muy importante. Aquí dice matriz para la autoconciencia emocional. Ahorita en la siguiente diapositiva la comparto. Es una herramienta de nuestra escuela de ICL con la que trabajamos en el módulo de inteligencia emocional, que es para reconocer diferentes criterios para reconocer las emociones y entenderlas. Diarios de emociones. Un diario de emociones, ¿qué es? Estoy notando, cuando empiezo a hacerme consciente, entonces empiezo a escribir, a decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Cómo lo sentí? ¿Por qué lo sentí? ¿En qué momento? ¿Con qué persona? ¿Bajo qué situación? ¿Qué pasó? Bueno, cosas como esas. Es llevar un récord de las emociones. El diccionario de las emociones es aprendamos a nombrarlas, aprendamos por lo menos a explicarlas, por lo menos a decir cómo se sienten, qué es lo que está pasando. Las afirmaciones. En cada una de las competencias que hay de aquí en adelante voy a poner el tema de afirmaciones. Ustedes si van a Google o a YouTube y buscan afirmaciones para el manejo de las emociones, se van a encontrar una cantidad de cosas. Las afirmaciones son palabras que aprendemos a repetir, que las aceptamos, que las comprendemos y las repetimos diariamente o de manera frecuente para aprender a manejar lo que sea en la vida y en general. Yo lo he hecho y a mí en general me ha funcionado bien. No sé si a todo el mundo le funcione, pero, por ejemplo, sobre el tema de la autoconciencia, podríamos decir, me doy cuenta de mis emociones, reconozco que siento, sé que soy capaz de controlar mis emociones, soy una persona inteligente y asertiva, cosas como esas. Las afirmaciones siempre van en positivo, siempre van en presente, siempre nos estamos enfocando en lo que sí queremos y no en lo que no queremos. Entonces las afirmaciones son muy poderosas a la hora de crear, digamos, de crear rutas ya fijas en nuestro inconsciente. Las cosas que se repiten terminan por grabarse. Y como les digo, si tienen además una compañía emocional fuerte, se graban con más intensidad. Meditaciones, también insisto mucho en esto, en cada una de las competencias. Meditar es algo que nos ayuda mucho en la vida. Meditar no necesariamente significa sentarnos y decir OM, sino básicamente aprender a enfocarnos en una sola cosa, prestar atención. Hoy en día a la meditación se le conoce mucho por el mindfulness.
Se habla mucho de mindfulness, que significa atención plena, pero básicamente meditar es prestar atención a una sola cosa, como evitar un poco la multitarea y todo ese tipo de cosas que son tan comunes hoy en día. Conversaciones abiertas, conversar sobre las emociones, conversar con un amigo, conversar con un coach, te ayuda un montón. Si tú de pronto no eres capaz de desarrollar un diálogo interior fuerte, si no sabes cómo decirte a ti mismo las cosas, conversa con alguien, cuéntale lo que estás sintiendo. Eso ayuda a una cantidad a ser consciente de las emociones. Y acá también está el cambio de observador. Cambiemos de observador, miremos las cosas desde una perspectiva distinta. Si tú miras como si fuera otra persona, ¿qué verías? O sea, otra persona que te está viendo a ti mismo, a ti, ¿qué vería esa persona? ¿Vería una persona rabiosa, triste, decepcionada, deprimida, etcétera? Entonces es importante el cambio de observador por eso. Bueno, aquí está la matriz para la autoconciencia emocional. Entonces, básicamente lo que hacemos es, en la primera columna lo que hacemos es escribir el nombre de una emoción, por ejemplo, miedo. Y ahí hay unos criterios por los cuales aprendemos a identificar lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, localización corporal, ¿en dónde sientes el miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo? Variación de la respiración, ¿cómo respiras en el momento en que tienes esa emoción? Sentimientos o sensaciones asociadas, pensamientos asociados. Nivel o cantidad de energía emocional, ¿qué tanto se sube o se baja tu energía dependiendo de esa emoción que estás sintiendo? Entonces, eso es completamente importante. Aquí también, si uno quisiera, le podría agregar personas con las que suelo tener esta emoción, situaciones en las cuales puedo tener esta emoción. Entonces, aprender a observar las emociones es lo primero para poder controlarlas. Normalmente cuando hablamos del manejo efectivo de las emociones, parece que entendemos que es cómo las controlamos, pero es que primero, no puedes controlar, como nos han dicho mucho acá, nos decían en la certificación, no puedes controlar y cambiar aquello que no haces consciente. Primero tienes que verlo para poderlo cambiar. Bueno, ahora hablemos de autorregulación, que es como lo que más pensamos todos. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Gestiona asertivamente, gestiona tus emociones asertivamente. La asertividad es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. O sea, si tú haces algo asertivamente, dices lo que tienes que decir, haces lo que tienes que hacer, pones los límites, te haces respetar sin necesidad de pelear con nadie, pero tampoco dejas que la gente te pisotee, por ejemplo. Entonces, ese es el punto intermedio. Entonces, ¿qué significa autorregulación? Significa hacerte responsable de tus emociones. Claro, hay muchas que ya lo vimos, parece que son automáticas, pero en realidad sí tenemos el poder para controlar las emociones y sobre todo haciendo procesos de conciencia. ¿Qué más significa prevenir? Que aprendamos a prevenir situaciones que ya nos han pasado. ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo me doy cuenta de que está a punto de secuestrarme la amígdala? ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando siento rabia? Entonces ya identifiqué que voy a sentirla otra vez, que algo va a pasar. Entonces, aprender a prevenir. Identifica situaciones que disparan tus emociones y evítalas conscientemente o enfréntalas. Muchas veces podemos alejarnos sanamente de las situaciones para que no nos molesten. De verdad, muchas veces lo podemos hacer, pero muchas veces no. Y de todas maneras, en muchos casos, no podemos evadirlo y es mejor no evadirlo, porque hay situaciones que sí o sí tenemos que vivir. Entonces, si nosotros podemos identificar las emociones y decimos, ok, esto me pasa exactamente cuando estoy con esta persona y en este momento y ante esta presión, entonces ya sé en qué momento me pasa. Y ahí yo ya puedo notar o puedo pensar en qué podría hacer la próxima vez. Ahí podría preparar respuestas conscientemente. Entonces diga, tú puedes decir, bueno, la próxima vez que pase esto, voy a procurar hacer esto, me voy a alejar, voy a hablar de esta manera, ensáyalo, visualízalo, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, expresar con asertividad las emociones y evitar los secuestros emocionales. La autorregulación también significa responder en vez de reaccionar. Como les digo, normalmente vivimos en la vida reaccionando, no respondiendo. Y pues, ¿qué significa esto? ¿Qué nos sirve en general? Parar a tiempo, parar, darnos cuenta. Cuando ya somos conscientes, entonces nos queda más fácil parar. Pero claro, esto es difícil. Aceptemos lo que esto es difícil, pero de todas maneras se puede hacer y especialmente si tomamos en cuenta cosas como estas. Acá la lista es un poco más larga. Y empiezo por alejarte de situaciones y personas. Sabemos que hay personas con las que tenemos que convivir sí o sí, pero también sabemos que hay personas que si mejor podemos evitarlas, lo hacemos. Podemos amar, respetar a las demás personas, aceptarlas como son, pero respetar a las personas no significa
quedarse con personas tóxicas simplemente porque tenemos que hacerlo, quedarse en situaciones que no nos gustan. Si lo podemos hacer, mejor lo evitamos. Otra cosa, si es posible, expresa tus emociones en solitario. Te vas al baño, te echas agua en la cara, si necesitas llorar, llora, si necesitas expresar rabia, exprésala. Por ejemplo, sobre el llanto realmente yo suelo decir y lo he notado en la vida que el llanto es un regalo. Cuando tú sientes deseos de llorar y lloras, te estás lavando interiormente. Entonces, por ejemplo, llorar es importante. Expresar la rabia también de una manera asertiva, como si tienes una pera de boxeo o si tienes un cojín, o qué sé yo, hazlo, pero ojalá en solitario. Cuidado porque sabemos todo lo que puede pasar si lo expresamos en frente de las personas. Lo que les decía, identifica cuáles son las situaciones que disparan tus emociones y practica respuestas. Imagínate, visualízate a ti mismo respondiendo mejor la próxima vez. ¿Qué puedes hacer la próxima vez para no sentirte tan triste, tan enojado? ¿Qué puedes hacer la próxima vez para no sentir ese miedo irracional que sentiste ante determinado estímulo externo? Imagínatelo, ¿cómo podrías responder de manera mejor? Respira, toma distancia, trabaja en tu lenguaje corporal, respirar. La respiración es clave. La respiración es, según los maestros de yoga, la fuente de energía más poderosa del cuerpo. Si nosotros aprendemos a respirar, eso nos evita una gran cantidad de cosas. Si simplemente somos conscientes, paramos y respiramos con conciencia y con profundidad, tendremos un largo camino andado. Tomar distancia, lo digo físicamente y lo digo metafóricamente. Cuando tú te alejas, eso genera en ti un mensaje diferente. Trabajar con tu lenguaje corporal también es muy importante. El lenguaje corporal está completamente conectado con los centros emocionales del cerebro. Por ejemplo, si yo estoy diciendo para mí mismo, hoy me siento muy bien, me siento maravillosamente, eso digo en palabras, pero resulta que tengo la cabeza agachada, metida entre los hombros, estoy mirando hacia el piso, tengo mala cara, esas son dos cosas que no son coherentes. En cambio, si tú te pones derecho, levantas la mirada, sonríes, respiras profundo, te levantas, eso reafirma en ti la sensación de realmente sentirte bien. Entonces el lenguaje corporal es muy poderoso. Se suele decir, por ejemplo, que sonreír es algo que inmediatamente le envía al cerebro un mensaje de bienestar, le envía al cerebro el mensaje de que todo está bien. Si sonríes, así sea simplemente por el ejercicio de hacerlo, seguramente te vas a sentir un poco mejor después. Y aquí va una que es bien difícil en la vida. No te tomes nada personal y cero expectativas. Ir por la vida sin tomarse las cosas personalmente es una cosa bien complicada, todos lo sabemos, pero para esto es importante entender que, las personas hacen muchas cosas, pero nosotros solemos pensar que las personas nos hacen cosas. Cuando miras las cosas, cuando miras las situaciones de esa manera, como que es que él me hace, ella me hace, él me hace sentir mal, él me estresa, ella me desespera. Ojo, eso es el lenguaje, empezando por ahí, ¿sí? Nadie tiene el poder para estresarte, para desesperarte, para enfermarte, si tú no lo permites o si tienes conciencia de ello. Empecemos por ahí. Y segundo, cada cual en la vida está librando su batalla interior. Cada cual tiene su estado interior y de ahí es que le salen todas sus reacciones y todas sus acciones. En realidad, cuando una persona te grita, entre comillas, en realidad se está gritando a sí misma, está gritando al dolor que tiene dentro de ella. Piensa que las personas no hacen las cosas, las personas hacen las cosas que pueden desde su estado de conciencia, desde su conocimiento, desde sus emociones. Y uno nunca sabe exactamente lo que las personas están sintiendo. Así que de todas maneras no son ataques personales en general. Si lo miramos de esa manera, es más fácil avanzar en la autorregulación y no tomarnos las cosas personalmente. Y otra cosa importante, las expectativas. Vivir con expectativas es uno de los caminos más seguros hacia la decepción y el dolor. Si tú estás esperando que las personas hagan algo, que actúen de cierta manera porque es que es mi jefe, porque es mi novia, porque es mi novio, porque es mi esposa, porque es mi compañero, porque es mi amigo, debería hacer tal cosa. Si tú vives con expectativas, te digo que vas en camino a muchas decepciones en la vida. De soltar las expectativas es muy importante en la vida. Recuerda que la vida por naturaleza trae situaciones adversas, como lo decía yo al comienzo. Todos hemos vivido situaciones difíciles, adversas, complicadas, todos.
Eso pasa en la vida, es natural que la vida nos duela por momentos, pero también hay cosas bellas. Cuando aceptamos que la vida por naturaleza trae cosas difíciles, como por ejemplo todo este tiempo de pandemia que nos cogió a todos tan fuera de lugar, que nos obligó a salir de la vida que teníamos, que nos desacomodó, que nos cambió tantas cosas. Esas cosas pasan, la vida es incertidumbre y cambio por naturaleza. Lo único permanente es el cambio. Otra vez, escribe y repite afirmaciones. Después, digo, para tiempo y respira. Y otra cosa importante, fíjate retos conscientes. Eso empezaría por decir algo como pase lo que pase, lo que les decía. Estoy en la oficina, tengo conflictos con un compañero de trabajo, con mi jefe, ya sé que es una persona complicada, tóxica, ya sé cómo son las cosas con él, pero entonces yo digo, ok, yo sé cómo es, pero la próxima vez que pase esto, pase lo que pase, no, me voy a perturbar. Claro, hay que ensayarlo varias veces, eso no se logra de la noche a la mañana, pero mientras más rapidito empecemos a practicar, mejor nos va a ir. Y finalmente, otra vez la meditación. Bueno, ahora vamos a hablar de automotivación. ¿Cuál es el mensaje? Date ánimo, date ánimo. Entonces, eso significa propiciar en nosotros mismos estados de ánimo positivos, ser capaces de darnos fuerza. Ojo, resulta que tenemos una tendencia natural a pensar que las personas nos hacen felices, nos hacen sentir bien, que si está haciendo sol el día es una maravilla y que si está lloviendo el día es horrible. Solemos pensar en muchas ocasiones que, por ejemplo, el lunes estamos completamente deprimidos y aburridos porque empezó la semana de trabajo. El viernes en la tarde estamos que nos morimos de alegría. El domingo en la tarde nos va empezando a dar el tramafac, como se dice por ahí, porque ya va a llegar el lunes. ¿Qué pasa? Estamos mirando hacia afuera todo el tiempo. Estamos permitiendo que sea la vida y la situación en la que nos controlen. Son nuestras reacciones las que permiten que nosotros nos motivemos. Entonces, propiciar estados positivos en nosotros significa escoger lo que pensamos, escoger conscientemente nuestras reacciones. No significa necesariamente mentirnos sobre la vida. Sabemos que hay cosas que no nos gustan y nunca nos van a gustar, pero no nos hacemos ningún favor quejándonos sobre la vida. Eso no nos ayuda. Pensar positivamente aún en situaciones adversas. A veces es difícil y a veces también está un poco malentendido el pensamiento positivo, porque se suele pensar que es como decirse cosas falsas sobre la vida. No necesariamente es eso. Es ser consciente, entender que hay cosas que no nos cuadran de a mucho, pero podemos escoger algo distinto. La autoconfianza y el amor propio, confiar en nosotros a toda prueba, saber que nos amamos, que somos personas valiosas por el simple hecho de existir, de nacer, de estar aquí, por el simple hecho de ser expresiones de la divinidad. Somos valiosos. No necesitamos que nadie nos afirme nuestro valor porque ya Dios, la divinidad, nos lo ha afirmado por estar vivos simplemente. El diálogo interno positivo, ¿qué nos decimos? ¿De qué manera asumimos las cosas? Otra cosa importante, diferenciar entre hechos e impresiones. Los maestros de meditación, como por ejemplo los budistas y los hinduistas, suelen decir que nadie ve la vida como es. Nunca sabemos realmente cómo es la vida. Vemos la vida como somos. Esa frase creo que ya la han escuchado. Nosotros creemos que lo que nosotros interpretamos de la vida, o esa es la realidad. No, una cosa es lo que nosotros pensamos, otra cosa es lo que sucede. Por ejemplo, llega una persona a la oficina con mala cara y no saluda. Hay dos reacciones completamente diferentes. Una persona puede decir, uy, mire este tan maleducado, pero es que ahí está pintado, pero es que ese es bien guache, no saluda, y mire eso, y fuera de eso nos mira mal, pero es que ahí está pintado, es que así es siempre. Hay otra persona que tal vez puede decir, pero no sé qué le habrá pasado, tal vez se siente mal, bueno, no sé, de todas maneras, pues me imagino que si se siente así no es conmigo, pero bueno, más tarde le pregunto a ver qué pasó. Siempre hay maneras de escoger. Entonces, una cosa son los hechos, otra cosa son las impresiones. La automotivación también se manifiesta en el impulso constante de mejorar, de avanzar, de lograr cosas, en el espíritu progresista. Precisamente Daniel Goleman dice que las personas más exitosas de la vida son personas motivadas, son personas que van hacia adelante, que se levantan una y otra vez, han podido caerse muchas veces, pero siguen adelante y dicen, no importa, yo puedo, yo le hago, yo voy adelante. Eso se llama automotivación. Y el hecho de resolver problemas de forma eficaz, esa es una descripción de la automotivación. Y ahora la pregunta, ¿y cómo lo logro? Mirando a un gatito que se está riendo, podría ser. Bueno, entonces yo lo pongo acá como agradecer.
Cuando nosotros sinceramente damos gracias a la vida, a Dios por lo que tenemos, conectamos con la abundancia que es nuestra vida. Nos damos cuenta de que realmente somos muy afortunados y de que hay una gran cantidad de personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Agradecer es fundamental, dar gracias a la vida todos los días por lo que tenemos. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que tantas personas la están pasando tan mal. Acepta la vida tal como es, lo que digo. La vida es lo que es, pero nosotros tenemos el poder de elegir nuestras reacciones. Oración, meditación y mantras, otra vez. La oración, yo también lo he visto en mis momentos más crudos, difíciles de la vida. Cuando yo oro, yo les cuento, yo tengo algunas prácticas de meditación pues, que son de las religiones, de las filosofías orientales, pero también, por supuesto, por herencia, tengo muchas prácticas católicas. Una de ellas es el rosario. No sé cuántos de ustedes aquí hagan el rosario, pero a mí personalmente el rosario me produce mucha paz. Y también se sabe que la repetición de esas oraciones nos ayuda a generar mucha paz en nosotros mismos. Es lo mismo con la meditación, es lo mismo con los mantras. Digamos que las oraciones son a la fe católica, como los mantras lo son a las filosofías orientales. Los mantras son palabras que se repiten para generar concentración, paz, para generar estados de ánimo tranquilos. Una vez más, las afirmaciones. Hay un punto importante aquí, interesante. Actúa como si te sintieras feliz, como si estuvieras bien. En la clase del miércoles pasado de inteligencia emocional nos recordó una estudiante llamada Sandrita, ella nos recordó una frase que tienen los gringos que es fake it until you make it. ¿Qué significa esto? Simúlalo hasta que lo logres. Si actúas como si estuvieras feliz, puede que en realidad estés creando patrones en tu cerebro para la felicidad. Además porque el cerebro es plástico, porque el cerebro puede cambiar. Eso es importante. Actuar como si estuviéramos felices en realidad sí puede y tiene la capacidad de generarnos estados de felicidad. Una vez más, aléjate de ambientes y personas tóxicas. Importante, reconoce lo que te gusta y te motiva. Claro, muchas veces lo olvidamos. De pronto en la vida dejamos muchas cosas olvidadas. Que me gusta la música, que me gusta esto, que me gusta bailar, que me gusta la poesía, que me gusta el básquetbol, que me gusta el fútbol, que me gusta salir. Recordémoslo y hagámoslo, buscamos la manera de hacer las cosas que nos guste, que nos gustan, que eso nos ayuda un montón para motivarnos en la vida. Recordar éxitos pasados. ¿Cuándo lo hiciste mejor? ¿Ya pasaste por una situación difícil? ¿Cómo la resolviste? ¿Tuviste éxito? Por supuesto. ¿Saliste adelante? Por supuesto. ¿Y cómo lo hiciste? Eso de recordar cómo lo hiciste o el simple hecho de recordar que lo lograste ya te da una fuerza interior muy grande. La música, el ejercicio, la diversión, la buena alimentación, el descanso, la risa, todos esos se consideran en el mundo de la psicología como disparadores de la dopamina. La dopamina es conocida como la hormona de la felicidad. Claro, la dopamina lo que hace es producirse y estimular los centros de recompensa del cerebro, entonces por eso es que nos sentimos también. Claro, hay otros métodos menos naturales y bastante cuestionables como las drogas, el alcohol, ¿sí? Que lo que hacen es disparar la dopamina, pero pues lo que sucede es que cuando una persona consume alcohol o drogas necesita cada vez más para que cada vez se produzca más dopamina, entonces por eso se genera la adicción. Mientras que cosas como estas, la música, el ejercicio, la diversión, la buena alimentación, el descanso, la risa, reírnos es muy importante para la dopamina. Eso nos ayuda un montón a mantener estados de ánimo muy positivos. Otra cosa, recuerda que la vida es corta. En realidad, a veces nos terminamos preocupando por más cosas de las que deberíamos. Terminamos tratando de atender más cosas de las que no son posibles. ¿Por qué hacernos la vida tan difícil? ¿Realmente hay necesidad de tanta complejidad, de tanto sufrimiento y tanto dolor? Quiero marcar un momento la diferencia acá entre dolor y sufrimiento. Se dice que el dolor es parte de la vida o el dolor es natural, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que se produce por lo que nosotros pensamos, pero el dolor, claro, la muerte, la enfermedad, todo este tipo de cosas nos pasan y nos han pasado a todos. Esas son cosas que nos duelen a todos y son naturales, pero a veces nosotros tendemos a enredarnos con cosas, digámoslo honestamente, cosas insignificantes, tontas. Entonces eso tiene que ver con vivir con conciencia. Una cosa que yo también he notado en mi vida que me ayuda a sentirme mejor cuando muchas de estas otras cosas no me funcionan es ayudar a otros.
Cuando yo voy a trabajar con una persona que siento que lo necesita, cuando quiero aportarle a alguien, cuando le aporto, cuando logro que la vida de una persona sea un poco más feliz por lo que yo hice por ella en un momento, eso me hace sentir maravillosamente bien, porque estoy logrando que la persona se sienta bien a través de algo que yo hice. Entonces, estas son las prácticas de la automotivación, las que yo propongo. Bueno, hasta acá, venimos hablando de las competencias de la inteligencia emocional que tienen que ver con nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de las dos últimas competencias de la inteligencia emocional que tienen que ver con las demás personas. Entonces, bueno, voy a hablar de la empatía, pero primero quiero poner este corto video, dura un poco, 1 minuto y medio. Por favor, quiero que me confirmen si se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, dice ahí que la felicidad empieza por una sonrisa. ¿Qué estás esperando? Para mostrar dos cosas básicamente con esto. Primero, las emociones son contagiosas. Ahí está la empatía. Las emociones son contagiosas. Creo que muchos de ustedes han oído hablar de las neuronas espejo. Son esas neuronas que están, bueno, que hacen parte de nuestro cerebro, por supuesto, que nos hacen imitar los comportamientos de otras personas. Si vemos a alguien sonriendo, naturalmente tenemos la tendencia a sonreír. Si vemos a alguien llorando, nos podemos poner tristes fácilmente o al menos pensar en esa persona qué es lo que puede estar sintiendo. La rabia igualmente, la agresividad genera agresividad. Lo semejante atrae lo semejante, se suele decir en la ley de atracción. Entonces, cuando hablamos de la empatía, se trata de eso precisamente, de ver en otros, de sentir en otros y de ser capaz de ponerse en el lugar de otros. Yo no sé cuántos de ustedes estaban riendo mientras vieron el video, yo por lo menos ya me he reído muchas veces con él y en general cuando noto cosas como estas me río mucho, la risa es muy contagiosa. Bueno, la empatía básicamente, ¿qué significa? Bueno, reitero que estas dos últimas competencias tienen que ver con las relaciones con las demás personas. Entonces, ponerse en los zapatos del otro, reconocer las emociones del otro, ver tu reflejo en los demás. A veces vemos muchas cosas en los demás que no nos gustan, pero también puede suceder que lo que estamos viendo son cosas de nosotros en ellos, y por eso es que nos da como tanta rabiecita y mal genio. Aceptar y respetar a las demás personas. Hay cosas que definitivamente, como lo dije antes, nunca nos van a gustar, actitudes de otros que nunca nos van a gustar, pero ¿qué hacemos peleando contra eso? Nada, no resolvemos absolutamente nada. Entonces, aceptar y respetar, así como aceptamos las situaciones de la vida, es fundamental. Escuchar. La empatía tiene mucho que ver con escuchar. Escuchar realmente, no simplemente oír, sino escuchar con todo el cuerpo, como nos han enseñado tanto en el coaching, que es una de nuestras competencias fundamentales, aprender a escuchar a las demás personas. Acompañar, apoyar y comprender. Comprender a las personas no necesariamente significa justificarlas, pero al menos las comprendemos y bueno, eso es parte de la empatía. Entonces, ¿cómo lo logro? Entendiendo primero que las demás personas son diferentes. Ahí tenemos al lado derecho una ilustración del cerebro. Ya
Creo que también hemos visto y sabido muchas veces que una cosa es el hemisferio izquierdo del cerebro y otra cosa es el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo mucho más racional, calculador, frío, más el de las cuentas, y el hemisferio derecho más el sensible. Por eso ahí más bien aparece un corazón. Listo, entonces, ¿cómo lo logro? Imagínate lo que puede sentir el otro. Así como yo lo decía, hay una persona enfadada. El que se enfada con el enfadado ya perdió. El que se toma el trabajo de pensar, oiga, pero ¿por qué puede estar así? ¿Qué puede estar sintiendo esta persona? ¿Qué le sucedió? Eso es empatía. Buscar comprender en vez de juzgar. Los seres humanos somos maravillosamente buenos con doctorados, maestrías para juzgar. Hacemos eso maravillosamente bien. Cuando nos permitimos mirar la vida como es sin juzgarla, es mejor y podemos entablar relaciones mejores con las personas. Acepta y respeta las diferencias. Cada cual tiene su estilo de pensamiento, su forma de comunicarse, su manera de hacer las cosas. Recuerda que cada cual está librando su batalla interior. Lo que sea que veamos en la gente, siempre todos estamos librando una batalla interior. Puede ser una batalla suave, puede ser una batalla completamente dura, sangrienta y brutal, pero cada uno está librando su batalla interior. Dedica tiempo específicamente a ayudar a otros, lo que decía antes. Ayudar a otros, pero específicamente un voluntariado, estar en algún lugar, en alguna fundación, mirar la manera de ayudar a las demás personas. Eso construye mucho en la vida. Y dicen algunos maestros espirituales que esa es energía que se va sumando en el universo y que Dios la va haciendo como una cuenta de esa energía para que las malas acciones bajen o la intensidad o el efecto de las malas acciones no sean tan devastadoras en la humanidad. Escucha genuinamente a las demás personas, interésate en los demás, escuchar de verdad. Envía amor. Entonces, sobre esto quiero decir algo. Enviar amor puede sonar en principio como algo cursi. Y a veces parece algo simbólico, algo metafórico. Resulta que hace poco escuché una conferencia de un médico, que tal vez algunos lo habrán escuchado, un médico español llamado Mario Alonso Puig, gran motivador. Y resulta que él nos cuenta que se han hecho investigaciones de que el campo energético del corazón, el campo magnético del corazón, actúa 3 metros hacia adelante. Es decir, si tú estás experimentando amor, ese amor lo pueden sentir otras personas de verdad, literalmente, lo pueden sentir en forma de energía. Esto de la energía también a veces está un poco maltratado y se habla demasiado de ello y a veces se abusa del tema, pero ciertamente eso es energía, los pensamientos son energía, las palabras son energía, literalmente energía. Que no la veamos, así como no vemos la electricidad, así como no vemos el electromagnetismo, como no vemos la gravedad, no significa que no exista, porque esa energía realmente fluye. Así que enviar amor es un acto que realmente podemos hacer. Sonreír con sinceridad. Ahí estamos hablando otra vez de las neuronas espejo. Cuando tú le sonríes a las personas, no siempre es fácil que la persona te responda, pero es más fácil que vayas bien con la gente si tú sonríes y lo haces de manera sincera, no simplemente por poner una cara y quedar bien. Entonces, eso con respecto a la empatía. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las habilidades sociales. Esto ya tiene que ver con los equipos y con la comunicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Comunícate y relaciónate. Es comunicarte bien, desarrollar tu inteligencia relacional, o sea, trabajar en el intercambio, en la interacción social. Bueno, las habilidades sociales, según nos dice Daniel Goleman, son específicamente 5. Estamos hablando primero de la influencia, que es la capacidad de ejercer un poder positivo, de persuadir. Persuadir, algunos lo entienden como manipular, ojo con eso. Ejercer influencia sobre las demás personas. De hecho, en este momento quiero recordar la molécula de liderazgo que tenemos en ICL. Uno de los átomos de la molécula es la influencia. Ser capaz de trabajar con otras personas y persuadirlas en un sentido positivo y además con propósitos nobles. La comunicación, todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal y corporal. De hecho, aquí es importante recordar el poder del lenguaje corporal, que es el porcentaje de poder del lenguaje corporal es mucho más alto que el del lenguaje verbal, o sea, es realmente mucho más lo que expresamos con el lenguaje corporal. El liderazgo, ser capaz de inspirar básicamente, otro de los átomos de nuestra molécula, inspiración, ser capaz de inspirar y dirigir con objetivos, ese es el liderazgo. Es decir, si no tienes coherencia,
que es otro de los vectores, si no tienes coherencia, si no eres capaz de inspirar, más bien te va a tocar es mandar y dirigir. Eso pasa con muchos jefes. Los jefes que no son capaces de inspirar, ¿qué hacen? Mandar, dar órdenes, ¿sí? Hablar mal, ser fuertes, agresivos. Eso puede funcionar hasta cierto punto, pero más porque lo que transmites es miedo en lugar de respeto e inspiración. La gestión del cambio. Ya lo hemos notado todos y lo sabemos. El cambio es un elemento fundamental de la vida, la impermanencia, como dicen los budistas. Todo cambia, nada dura para siempre, la vida cambia. De ahí que aprender a adaptarnos y ayudar a otros a adaptarse a situaciones nuevas sea tan fundamental. Y finalmente en las habilidades sociales tenemos la gestión de los conflictos. Estar vivos y estar en interacción con otros seres humanos es un elemento fundamental para que tengamos conflictos de intereses. Tenemos diferencias de opinión, puntos de vista distintos, pero aprender a gestionar los conflictos, hablar, negociar, dialogar, es una habilidad que necesitamos desarrollar a la hora de trabajar con las demás personas. Entonces, específicamente, ¿y cómo lo logro? ¿Cómo logro comunicarme y relacionarme? Entonces, desarrollar la empatía es fundamental en esto. Si tú eres empático, si aprendes a respetar a los demás, a valorarlos, a entenderlos, a escucharlos, te va a quedar muchísimo más fácil tener buenas relaciones con las demás personas. Si andas por la vida, como se dice popularmente, matando y comiendo el muerto, ¿sí? Si andas por la vida en una guerra constante por tener la razón y demostrar que tu punto de vista es el correcto, difícilmente vas a tener buenas relaciones con las demás personas. Entender al otro, mirarlo y respetarlo es importante. Escuchar. Cuando escuchamos, y hablando específicamente de negociaciones y de influencia, cuando escuchamos, una de las grandes ventajas es que recogemos información valiosa. En las ventas, por ejemplo, se habla mucho de escuchar al cliente. Si tú escuchas al cliente y sabes realmente cuáles son sus necesidades, puedes realmente transmitirle la importancia del producto que tú estás ofreciendo, pues porque le pones lo que él necesita, porque sabes lo que él necesita. Hablar claro y verificar la información son como las dos caras de una misma moneda. Hablar claro es, diga la verdad, diga las cosas claras, exprésese claramente en lo que quiere decir, procura que no queden vacíos en lo que estás diciendo, procura que te estén comprendiendo realmente. Y el otro lado es verificar la información. En el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, uno de los acuerdos fundamentales es no supongas, no asumas cosas, verifica la información, confirma. Muchas veces, como por ejemplo lo decía yo en el caso de la persona que dice, pero míralo, ahí está pintado, pero pues es que así es siempre, pero es que tan guache, tan grosero. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Ni siquiera sabemos qué está pasando, no hemos verificado la información, estamos alucinando, imaginando cosas que no existen. Verificar la información es completamente importante en la comunicación, así como que nosotros seamos claros y estemos seguros de que nos están entendiendo lo que queremos que nos entiendan. Considerar el punto de vista del otro, no matar por tener la razón. Eso se llama ego. Normalmente vivimos en la vida tratando de convencer a los otros de que nosotros tenemos la razón o ofendiéndonos, porque además de que los seres humanos somos buenísimos para juzgar, también somos cazadores de razones para estarnos ofendiendo en la vida, ¿cierto? No, es que me ofende que me diga esto, es que me estresa que me digas que cómo se le ocurre, sí, cosas como esas. Entonces, en la medida en que nosotros somos capaces de soltar ese ego y entender que en últimas en la vida, a ver, pongo un ejemplo muy extremo. Listo, hoy me peleé con una persona y quedé feliz porque le demostré que tenía la razón. Resulta que mañana llego a la oficina y me dicen que esa persona se murió. Digo, vaya, pues qué ganancia tan maravillosa. Yo le peleé y el último día de su vida yo le demostré que yo tenía la razón. Y en últimas, ¿para qué me sirvió eso? Estaba dañando una relación en vez de construirla. Entonces, a la larga, pelearnos por tener la razón es una batalla muy complicada y tratar de cambiar a las demás personas es una misión destinada definitivamente al fracaso. Ante los conflictos busca conciliar, dialogar a veces nos cuesta, precisamente por lo mismo, porque como que no somos capaces de ceder. Dialogar es importante. Otra cosa importante, facilitar el trabajo en equipo y la cooperación. Obviamente todas estas son cosas que se construyen con la práctica, todas estas son cosas que nos cuestan, pero que las necesitamos poner a trabajar para que sucedan. Y obviamente en los procesos de coaching de equipos
sabemos perfectamente cuánto cuesta esto, pero en la medida en que se trabaja, se hace conciencia, se dialoga, se crean visiones compartidas, se logra que las personas tengan al menos un mismo nivel de consenso y de acuerdo, pues es mucho más fácil que haya negociación y que haya creación común. Bueno, este ha sido el recorrido por las emociones. Entonces, ya para terminar, quiero recordarles práctica. Nadie se hace un maestro en las emociones leyendo libros, ni viendo conferencias, ni viendo programas de televisión. Eso está maravillosamente bien y es un conocimiento valiosísimo, bello, grandioso. Pero esto se hace practicando. Y tener disciplina, dedicar el tiempo es importante para todo lo que queramos lograr en la vida, es completamente importante. Bueno, para cerrar aquí y abrir la conversación, quiero dejarles esta pregunta. Ahora cuéntame, ¿cómo te sientes en este momento?